Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 20 de enero de 2026 y esto es La Contracrónica. Se cumple hoy un año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En aquel momento se hicieron todo tipo de pronósticos sobre cómo sería su segundo mandato y qué objetivos perseguiría. Todos, prácticamente sin excepción, se quedaron cortos. En tanto que donde el presidente de Estados Unidos más margen de acción tiene es en política exterior, Trump ha priorizado eso junto a una agenda comercial muy agresiva. Los aranceles también tienen libertad absoluta. En los últimos 12 meses se ha producido una transformación estructural de las relaciones exteriores y sobre todo las exteriores comerciales de Estados Unidos. Las alianzas se están abandonando y su lugar lo ocupa un transaccionalismo sin adornos. Con la premisa de una estrategia de seguridad nacional más asertiva, en Washington no quieren seguir siendo el policía del mundo y tampoco su faro moral. Trump ha adoptado una postura de pragmatismo radical cuya encarnación es una política exterior que se mide exclusivamente por el beneficio económico directo. Esta nueva etapa se caracteriza por el uso de aranceles no solo como herramienta de protección comercial, sino como el principal motor de negociación diplomática. Ha impuesto tasas muy elevadas a casi todos los países del mundo, lo que ha provocado una conmoción comercial que recorre todo el planeta desde hace meses. Esto ha obligado a socios tradicionales como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Canadá o México a renegociar los acuerdos comerciales sometidos a una presión extrema. En el hemisferio occidental, en las Américas, el gobierno Trump ha resucitado una versión puesta al día de la doctrina Monroe, que algunos analistas denominan corolario Trump y que la prensa conoce como doctrina Donroe. Esta doctrina busca excluir a cualquier potencia de sectores estratégicos en Hispanoamérica. La relación con esta parte del mundo ha pasado de girar casi exclusivamente en torno a la lucha contra el narcotráfico y el control migratorio a convertirse en un pilar de la política exterior estadounidense. La captura de Nicolás Maduro, la presión sobre gobiernos no afines como el de Petro en Colombia y la intención de anexionar Groenlandia y recuperar el Canal de Panamá dan pistas de la naturaleza de esta doctrina que al propio Trump le gusta mentar de forma tan frecuente. El repliegue del multilateralismo se ha materializado también en la retirada de algunas organizaciones internacionales como la OMS o el recorte drástico de fondos a varias agencias de Naciones Unidas. En Europa, la OTAN se encuentra en plena crisis de identidad. El gobierno de Trump quiere poner fin a la guerra de Ucrania, pero no ha conseguido aún que Vladimir Putin se avenga a negociar. En Oriente Medio busca acuerdos de tipo económico que, de forma consciente, apartan todo lo relativo a derechos humanos y democracia. La única excepción es Irán, donde las protestas de las últimas semanas han reactivado un conflicto de hace décadas que en el mes de junio se saldó con un ataque contra su programa nuclear. Respecto a China, la gran protagonista de su primer mandato, Trump está pasando de puntillas. La rivalidad con China se ha trasladado al dominio tecnológico y al control de una serie de recursos fundamentales, lo que aleja la cuestión de la retórica ideológica habitual para centrarse en una guerra de posiciones por la supremacía industrial. Este primer año del segundo mandato deja un orden mundial un tanto fragmentado, en el que la imprevisibilidad estratégica se utiliza deliberadamente para descolocar a rivales y a aliados por igual. Marca en definitiva el final de una época y da comienzo a otra que, al menos hasta la fecha, no ha sido más que simple competencia de suma cero. Pues bien, para tratar este tema, muy interesante como podéis ver, y hacer balance de este primer año del segundo mandato de Donald Trump, vuelve Julio González a la Contracrónica. Tenemos, como os acabo de apuntar ahora hace un momentito, a Julio González, que está de vuelta. Pasó por aquí pues en las Navidades, haciéndonos un análisis muy bueno sobre el momento bélico ucraniano. Más concretamente habló de Ucrania como laboratorio bélico. Si por esas cosas de la vida no escuchasteis esa contracrónica, teniendo en cuenta que la hicimos en plenas Navidades, os recomiendo escucharla. Es completamente atemporal y está muy bien, porque este Julio, a pesar de su juventud, sabe muchísimo de todas estas cosas. Bien, pues me propuso Julio, a raíz de ese programa, que por qué no hacíamos una cosita juntos allá en el mes de enero, el 20 de enero,
sobre el primer año de Donald Trump, el primer año exterior de Donald Trump. Este programa, como bien sabéis, es esencialmente un programa de política exterior y economía. La política interna también la trato, pero vista desde fuera, no como un periodista estadounidense que analiza la política en clave nacional, sino como un periodista europeo que analiza la política estadounidense en clave exterior. Bien, la idea que me soltó Julio me pareció magnífica, y teniendo en cuenta que Julio sigue la política de los Estados Unidos, especialmente la exterior, con tanto interés como yo, pues pensé que era una gran noticia poderle tener. Así que nos vamos a poner a lo largo de la próxima hora más o menos, no quiero quitaros tanto tiempo, pero si os lo quitamos, perdonadnos, pero hay muchísima tela que cortar en el programa de hoy. Tenemos un presidente que lleva solo un año de su segundo mandato, pero se diría que ha gobernado 8 por la cantidad de cosas que han sucedido. Muy buenas, Julio, ¿cómo estás? Pues muy buenas, Fernando, muy bien, y como siempre es un placer estar aquí en la Contracrónica. El placer es enteramente nuestro, ya lo sabes, Julio. Eres un colaborador, este creo que es tu tercer programa que vienes por aquí, pero un colaborador a pesar de tu juventud y que de solo llevas 3 programas, que me consta, porque me han dicho otros contraescuchas, que da gusto oírte, que manejas muy bien pues todos estos temas que vienes aquí a tratar. Como algunos sabréis, Julio empezó en la contrarréplica, como han empezado otros colaboradores del programa, enviándome muy buenas notas de voz, y eso pues le ha convertido en colaborador de la Contracrónica. Las mejores, no ya opiniones, las mejores análisis, no es broma, yo no los encuentro en la prensa, los encuentro a menudo en el WhatsApp de la Contra, que me envía pues los propios contraescuchas. Algunos son muy vergonzosos y no quieren hacer un programa conmigo, pero otros, en cambio, sí, como el caso de Julio o Francisco, que ha venido más veces, pues sí que se deciden a dar el salto y poner su voz, aunque ahora, desde hace algo más de un año, también tienen que poner su imagen porque este programa se da por YouTube. Bueno, ha sido un año Julio, un poco para... No sé si para olvidar o para recordar. Yo desde luego lo recordaré. Yo nunca, y ojo, soy bastante más mayor que tú, yo no recuerdo un presidente de los Estados Unidos que haya tenido un primer año tan agitado en todos los aspectos. Hasta el día de hoy estamos hablando de Donald Trump, porque resulta que le ha escrito una carta al primer ministro de Noruega, una carta que no sabes si está escrita por un niño pequeño. Es tal cual, el primer ministro de Noruega es un tipo que se llama Jonas Gahr Støre, y la carta empieza de la siguiente manera. Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras, ya no siento la obligación de pensar puramente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos. Bueno, en fin, esto es aquellos que decían, no, esto es porque no le han dado el Premio Nobel de la Paz, yo no me lo creía. Pensaban, hombre, no, es un señor de casi 80 años, ¿cómo va a estar en esas cosas? Es decir, que no puede hacer algo como lo de Groenlandia porque no le hayan dado el Premio Nobel de la Paz, que por lo demás no lo da Noruega, lo da el Comité Nobel Noruego, que es una cosa diferente, y un comité en el que, por supuesto, el primer ministro de Noruega no tiene ni ningún tipo de influencia, más allá de que pueda conocer a alguno y le puede comentar algo, pero no lo concede el gobierno de Noruega, en una palabra. Así que, como ves, hasta el mismo día de su aniversario nos está dando noticias un poco impactantes. Esta es bastante, de hecho. Está camino entre el matón de instituto y el niño pequeño. Pues sí, efectivamente. Y de hecho, ahora que lo menciona, de que Trump presume haber acabado con 8 guerras, eso me lleva también a un detalle bastante interesante de la política exterior de Trump, y es su cortoplacismo. Porque efectivamente Trump ha mediado en muchos conflictos internacionales a lo largo de este año, tales como el de India y Pakistán, Armenia y Azerbaiyán, Tailandia y Camboya, Ruanda y la República Democrática del Congo, e Israel e Irán, así como también a otras que no se consideran guerras, ¿no?, como la situación entre Serbia y Kosovo. Y es cierto que en realidad la mayoría de estos casos no han sido tanto acuerdos de paz, sino meros armisticios, meros altos al fuego, ¿no? Un poco con la excepción del de Israel y Palestina, que sí que tenía más pretensiones de ser una paz más sólida, por así decirlo. Pero también lo que ocurre es que hay casos como en el de Ruanda y la República Democrática del Congo y el de Camboya y Tailandia, que incluso después de esa mediación pues se han vuelto a repetir conflictos. Esto da un poco la sensación de que al final Trump únicamente quiere, por así decirlo, hacerse la foto, ganar puntos de cara a ese Nobel de la Paz que quiere ganar, pero realmente
como sabes, un tratado de paz es algo muy complejo que no se soluciona tan rápido. Hacen falta garantías más a largo plazo. Bueno, tratado de paz, es que ni siquiera en el caso de la guerra de Gaza, que es del que más se ha hablado, todavía no se ha firmado ningún tratado de paz. Ahí se llegó a un armisticio muy bien negociado por parte de Trump, eso es indiscutible, porque una guerra que llevaba ya enquistada 2 años, pues fue llegar, y aunque no lo hizo inmediatamente, sí que lo consiguió resolver después de una serie de negociaciones. También es verdad que una de las partes estaba ya con la lengua fuera de forma literal, que era Hamás. Sí que en ese aspecto que el presidente de Estados Unidos también hace directamente es un buen incentivo para que depongas las armas. Jamás no las ha depuesto del todo, no lo olvidemos, es decir, queda mucho trabajo por hacer en Gaza y en Israel. Desde luego este asunto aún no ha terminado y esto lo debemos dejar claro. Organizó una conferencia de paz en Egipto, por todo lo alto, pero esa guerra no ha terminado. Y luego las 7 restantes, como bien ha dicho Julio, son esencialmente negociaciones para conseguir armisticios. Pero bueno, a este se le hacen los dedos huéspedes con las paces, ¿no? He detenido 8 guerras. La que no ha conseguido detener, y es una guerra que tú, Julio, conoces muy bien, es la guerra de Ucrania. A pesar de que prometió hacerlo en 24 horas, y han pasado ya 12 meses desde que llegó. Y ojo, lo ha intentado, ha llegado incluso a reunirse con Vladimir Putin en territorio estadounidense. Esto sucedió en el mes de agosto del año pasado en Alaska. Sí, correcto. De hecho, no solo es que Trump dijera que iba a acabar con la guerra en 24 horas, sino que ya en el mandato de Biden dijo que directamente sería una guerra que no se habría producido estando él de presidente. Y efectivamente, como dices, tras un año, aunque obviamente ha habido esfuerzos de llegar a esa paz, pues no se ha conseguido, ¿no? Hay que pensar en aquello que dice mucho Trump, ¿no? Yo tengo una relación muy buena con Vladimir Putin. ¿Qué pasa? Que realmente para Putin hay factores mucho más importantes que mantener una buena relación con Trump. Al final hablamos de Putin, en este caso, que, bueno, lleva en el poder desde el año 2000 y ha ido construyendo una narrativa muy nacionalista, muy expansionista, muy de enfrentarse a la OTAN y de alguna manera pues tiene que presentar una serie de resultados a sus bases, ¿no? Tiene que presentar a su pueblo ciertas victorias en el campo de batalla, ¿no? Ahora bien, tampoco creo que sea pertinente dejarse llevar un poco por los titulares, porque, por ejemplo, tras la reunión con Zelensky en febrero del año pasado, como mencionaba, la reunión con Putin, entre Putin y Trump, en Alaska en el mes de agosto del año pasado, y también si echamos un vistazo a la propuesta de paz, pues si vemos estos factores podríamos pensar que se trata de posiblemente uno de los presidentes más alineados con la postura de Rusia de toda la historia de Estados Unidos. Ahora bien, también hay que pensar que ha sido Trump quien ha aprobado las sanciones de Rosneft y Lukoil, las 2 mayores petroleras de Rusia, y que en parte estas sanciones, junto con otras que se han aprobado, han sido las responsables que en el pasado mes de noviembre el barril Ural, el de referencia en Rusia, alcanzará los $36, lo cual lógicamente es un golpe muy duro para la economía de Rusia. También hablando un poquito más desde el punto de vista de lo que sería el frente de batalla, pues es cierto que al inicio de su mandato dijo que iba a detener la ayuda militar a Ucrania, pero esta se restauró unos meses después, aunque en este caso fue los países europeos los que pagaron por distinto equipamiento, como es el caso de los misiles antiaéreos Patriot. Y también Estados Unidos pues sigue apoyando a Ucrania en materia de inteligencia y con la conectividad a Internet vía Starlink, aunque en este caso, como sabemos, se trata de una empresa privada. Y bueno, en este sentido hay que entender una cosa por encima de todo, y es que aunque efectivamente Trump es un presidente que no es tan pro-ucraniano como lo era Biden, que decía que, por ejemplo, que se apoyaría a Ucrania el tiempo que fuera necesario, pero también hay que tener en cuenta que Ucrania al final ha sido una gran apuesta de Estado por parte de Estados Unidos el hecho de apoyarle, y que al final está en juego la credibilidad de Estados Unidos como socio. Al final esto no es una cosa de la que un presidente pueda desentenderse del todo así sin más, o al menos no sin unos costes muy significativos.
Tienen esto de Ucrania, es algo de lo que he hablado a lo largo de este año muchas veces en el programa. Tiene algo de doy una de cal, otra de arena, una de cal, otra de arena. No parece haber una estrategia clara al respecto. Es decir, los hay que te dicen, no, claramente Donald Trump es prorruso, es pro-Putin, pro-Kremlin. Pero lo cierto es que ha seguido apoyando a Ucrania y ha mantenido todas las sanciones. En ese aspecto, por mucho que recibiese a Vladimir Putin en Alaska, en Anchorage aquel día, y bueno, se les viese de partir amablemente, por mucho que humillase, de esto hace ya casi un año, a Volodymyr Zelensky en el despacho Oval, en la Casa Blanca, en el espectáculo tan dantesco que tuvimos que ver. A pesar de eso, una de las razones por las que Ucrania sigue aguantando es porque sigue teniendo el apoyo de Estados Unidos. Eso por un lado. Y luego, por otro, cada vez que habla es para debilitar a sus aliados tradicionales, es decir, a los aliados de Europa Occidental, que son aliados desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero además aliados en la cuestión de Ucrania. Es como, no quiero dar completamente apoyo, pero sin retirarlo del todo. No se puede decir que sea ni pro-europeo en el aspecto ucraniano, quiero decir, ni pro-europeo ni pro-ruso. Juega una baza y la otra de manera un tanto extraña, y hasta el punto que ha generado dentro de sus propios socios europeos una ansiedad notable. No saben muy bien qué es lo que va a hacer. Si sobre esto se pondrá a favor o se pondrá en contra. Esto, claro, ha repercutido en el modo en el que los propios ucranianos ven la guerra. Porque no saben muy bien si hasta dónde va a aguantar esto, con cuál de los lados se quedará, en tanto que Vladimir Putin no está dispuesto a ceder ni una pizca, y esto hemos tenido oportunidad de verlo en los meses de octubre y noviembre, cuando se habló del último plan de paz, que es un plan de paz que hoy por hoy está en el congelador. Así es, como mencionas, pues Trump ha ido dando, como dices, una de cal y otra de arena. De hecho, el tema que mencionaba antes de las sanciones a las petroleras rusas incluso se podría entender como una medida de castigo a Putin por no aceptar esos tratados de paz, ¿no? Lo curioso de todo esto es que me da un poco la sensación que con esa ambigüedad lo que pretende hacer Trump es posicionarse o presentarse como básicamente un actor, un intermediario, neutral y equidistante, capaz de encontrar un punto de entendimiento entre ambos bandos. Pero, como digo, por toda esa ayuda que ha estado prestando a Ucrania, pues sigue siendo bastante pro-ucraniano en ese sentido. Luego también otro tema, y es que creo que esto ya lo mencioné en el último programa, pero hay que entender también que Putin no estará dispuesto a firmar una paz mientras siga pensando que el seguir con la guerra le puede proporcionar beneficios militares, ¿no? Al final se entiende un poco por las maniobras de Rusia que lo que pretenden es conquistar lo que les queda del Donbass, o más específicamente las dos ciudades grandes todavía que quedan en el Donbass en manos ucranianas, que son Kramatorsk y Slaviansk, que tienen 150.000 y 107.000 habitantes respectivamente. Lógicamente son cifras de preguerra, pero claro, pensando que en Pokrovsk, que es una localidad de 60.000 habitantes, pues la han pasado realmente mal, ha sido bastante duro, pues claro, en el caso en el que llegaran a conquistar esas dos ciudades restantes, pues sería a costa de mucho tiempo y muchas bajas. Ya veremos si Putin está dispuesto a pagar ese precio. Bueno, Putin estará dispuesto a pagar el precio mientras pueda seguirlo pagando. Sí, en esto lo he comentado en más de una ocasión. Lo dramático es que si tanto Europa Occidental como porque se habla siempre de Europa y Ucrania, como si Ucrania no estuviese en Europa. Habría que hablar de la Unión Europea o de los aliados europeos de la OTAN. Como el propio Estados Unidos hubiesen fortalecido su apoyo, tendrían ya a Rusia contra las cuerdas. Y ese ímpetu, que como bien sabemos en este aspecto, lo que tuvo Biden durante 2 años, fue miedo. Tenía miedo, le escapaba las armas a los ucranianos, tenía miedo de conceder más ayuda de la estrictamente necesaria, sus paquetes de ayuda dormían el sueño de los justos durante meses en el Congreso.
Y eso a los ucranianos pues no les terminaba de sentar bien. De hecho, cuando ganó Trump las elecciones en noviembre de 2024, muchos ucranianos pensaron, bueno, al menos ahora sabremos a lo que atenernos, porque con los demócratas tampoco lo hemos sabido nunca. Se deshacían en halagos hacia nosotros, pero a la hora de la verdad todo eran problemas, tanto en Estados Unidos como también en Europa. Recordarás los debates que hubo tan acalorados, por ejemplo, para los Leopard. ¿Te acuerdas de esto ya hace 3 años? Bueno, Ujú. si nos van a ayudar, nos van a ayudar, y si no nos van a ayudar, no nos van a ayudar. Luego, la llegada de Trump también ha servido para otra cosa que tiene que ver con el continente europeo. Y es que, al final, en los tiempos de Biden, se seguía mirando a Estados Unidos con la idea de, bueno, ellos nos terminarán sacando las castañas del fuego. Bien, ahora ya no se puede contar con ello. Ahora pasaremos a hablar de Europa y concretamente de lo de Groenlandia, que ha vuelto con esta historia, pero yo creo que ninguna cancillería europea ya se tiene en cuenta o se da por seguro la colaboración, la cooperación de los Estados Unidos. Así es. Y retomando un poco lo que comentabas del tema de capar el alcance del armamento de distintos misiles o de ser hasta cierto punto un poco reticente a la hora de enviar según qué material bélico a Ucrania, yo creo que hasta cierto punto, al menos en un inicio, se podía entender esa cautela, en tanto en cuanto lo que se pretendía es, de alguna manera, llegar a algún punto de un apoyo tan grande a Ucrania que eso pudiera significar una escalada, sobre todo nuclear, con Rusia. Y es que, de hecho, escuchábamos muchas veces a Putin decir que si se envían, por ejemplo, aviones de combate o un armamento específico a Ucrania, que habría consecuencias duras. Yo puedo entender que en un primer momento hasta esas declaraciones pues se actúe con cautela, pero traspasando los meses y ver que, por ejemplo, se le ha enviado a Leopard, se le ha enviado hasta los F-16, por ejemplo, y no había consecuencias, pues también hay que tener en cuenta que hay una cierta teatralización en ese sentido, una cierta exageración en la que Putin, de alguna manera, intentaba meter miedo a los dirigentes occidentales y, bueno, convencerles de que no les interesaba enviar más armamento. Son las famosas líneas rojas de Putin que se iban atravesando una tras otra y al final no pasaba nada. Recuerda que al principio, en el año 2022, poco menos que solo apoyar a Ucrania, apoyarla de palabra era ya motivo para activó sus fuerzas nucleares. Estoy hablando del mes de marzo del año 2022, que mucha gente aquí en Europa se asustó. Bueno, nos van a tirar las bombas nucleares. Nos dijeron, no va a pasar nada. Y efectivamente no pasó nada. Bueno, si les enviáis armas, las tiro, ¿eh? Y no va a pasar nada. Si les enviáis los tanques, los tiro, ¿eh? Si les dais tal o cual arma, lo tiro. Si les dotáis de tal capacidad, tiro las bombas nucleares, ¿eh? Pongo rápidamente en... Lo mismo con los cazas de combate. Es decir, que si algo ha demostrado Putin es, en fin, ya sabes lo de Trump, lo de taco, ¿no? Trump always chickens out. Pues en este caso sería Putin. El Paco. Putin always chickens out. Putin siempre se acobarda. No sé de verdad a qué tanto miedo. Y Trump ha llegado en un momento en el que debería haberlo sabido, que solo hacía falta empujar un poquito más, a no ser, claro está, que el mantener a Europa entretenida y acobardada forme parte también de su propia política exterior. Pues sí, es sin duda un caso digno de estudio, desde luego. También hablando un poquito más del tema de Europa, lo que comentaba, el tema de separar Ucrania y los demás aliados europeos, también yo creo que hay algunos matices sobre Trump que es interesante comprender a la hora, sobre todo, de analizar sus decisiones tanto diplomáticas como económicas. Y es que Trump, parece una tontería, parece algo obvio, pero es un político claramente muy nacionalista. Y esto también en el campo económico se aprecia. El propio Trump, incluso en los mismos años 80, criticaba un poco el tema de que distintas empresas japonesas invirtieran en Estados Unidos. Y él lo que plantea, en realidad, su ideal económico, por así decirlo, sería un escenario más parecido a lo que era Estados Unidos en el siglo XIX o al principio del siglo XX, que si bien no era un país autárquico, sí que era autosuficiente en muchas materias estratégicas. Es por eso por lo que, bueno, también habría que mencionar que su visión de la economía no es cooperativa, no es como que
un comprador y un vendedor se satisfacen mutuamente, sino que es una visión competitiva en la que un actor gana y otro pierde. En ese sentido, por ejemplo, el hecho de que países como Canadá o México le vendan más a Estados Unidos de lo que le compra, desde la visión de Trump es algo injusto, ya que él aspira a que Estados Unidos gane y bueno, pues en un juego competitivo pues mejor que gane el país de uno. Y luego también, en ese sentido, hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la industria que realmente Estados Unidos no es un país que económicamente sea tan dependiente de la industria, sino más del sector terciario en general, las grandes tecnológicas, por ejemplo. Pero claro, Estados Unidos no deja de ser el tercer país más poblado del mundo, un mercado de renta alta y también una sociedad consumista, lo cual lo hace muy apetitoso para muchas empresas extranjeras. Mi último libro se titula Contra el pesimismo. A pesar de que con ese título pueda parecer otra cosa, se trata de un libro de historia, en el que analizo 5 miedos muy comunes en nuestro tiempo y que están amargando la existencia a mucha gente. Trato de poner en perspectiva el sorprendente avance de las sociedades humanas a lo largo de los últimos siglos hasta llegar a nuestro mundo, que es, sin duda, y ciñéndose a los datos, el mejor que nuestra especie ha conocido hasta la fecha. Explico también por qué Occidente, en lugar de decaer y aproximarse a su final, se encuentra en su mejor momento. Analizo la política de las identidades, un jarabe muy tóxico que envenena la convivencia, pero que inexplicablemente despierta un gran atractivo entre mucha gente. Abordo el problema del presentismo, un error de raíz que imposibilita nuestra comprensión del pasado y que además nos provoca desesperanza, nos obliga a culpabilizarnos o, lo que es peor aún, suscita un falso orgullo preñado de resentimiento. Para terminar, y ya en clave puramente hispana, realizo un examen pormenorizado sobre el supuesto excepcionalismo hispano. Les adelanto la conclusión: no existe y nunca existió. Detrás de estos 5 miedos está la política y los activistas que las sirven. El miedo es una herramienta muy poderosa de control social y una forma inmejorable de conquistar el poder y retenerlo. Es bueno conocer la maniobra y poder neutralizarla con hechos contantes y sonantes. El libro lo publica la editorial HarperCollins y se puede encontrar en cualquier librería, también en edición digital y en audiolibro, un audiolibro que me encargué personalmente yo de grabar. Parece además que está gustando mucho, porque ha empalmado varias semanas entre los más vendidos en Amazon. Toma nota, contra el pesimismo, y que los cenizos no lo tengan tan fácil. Los aranceles tradicionalmente se utilizaban con idea de proteger a los fabricantes locales, a los productores locales. Es decir, voy a poner no lo sé, cualquier producto, el que queráis, desde las camisas de lino hasta los huevos, cualquier cosa, porque quiero proteger a mis productores. Bien, en este caso va mucho más allá de proteger productores, porque en algunos casos directamente apenas había industria de eso porque había emigrado fuera. Así que se utilizan más como herramienta de presión diplomática, lo hemos visto ahora con el tema de Groenlandia. Como os pongáis en contra de mi pretensión de anexionarme Groenlandia, os subo los aranceles. Esto es un caso claro de utilización instrumental de los aranceles, sabiendo que tiene un mercado de renta alta muy interesante, claro, muy apetitoso, como decías, para cualquier fabricante de cualquier cosa, y que los europeos, en buena medida, bueno, pues estaban y siempre han estado interesados en vender cosas en Estados Unidos. Pero Estados Unidos también provee, si bien no tantos bienes, sí muchos servicios. Esto mismo lo estamos emitiendo a través de una empresa estadounidense que opera en España, que a veces se nos olvida. Uh-huh. Sí, sin duda, pues en ese sentido también lo que comentaba, que son principalmente esas empresas tecnológicas del sector terciario las que son las más, bueno, las que están en las listas de las más cotizadas, ¿no? Luego también otro detalle interesante para entender cómo ve Trump las relaciones internacionales es el hecho de que se le suele encasillar como un jacksoniano, que es una de las grandes corrientes de pensamiento de política, en general de política en Estados Unidos. Pero concretamente hablando de la política exterior, se trata de una postura que es realista, proteccionista y aislacionista. Por ejemplo, un jacksoniano, esto por supuesto viene de Andrew Jackson, que fue presidente de Estados Unidos más o menos a inicios del siglo XIX, que fue el primer presidente demócrata, por cierto.
Pues bueno, un jacksoniano, por ejemplo, normalmente no va a estar de acuerdo en hacer intervenciones militares en el exterior, pero cuando las hace suele ser para demostrar poder duro. Esta famosa frase de Trump de paz a través de la fuerza. Luego también suele sentirse más cómodo un jacksoniano en relaciones bilaterales de Estado a Estado, cosa que hemos visto mucho en su primer año, un montón de reuniones, tanto en la Casa Blanca como en otros lugares. Y suele rechazar más, o se suele mostrar más desafiante, más, bueno, menos cómodo en definitiva, en foros multilaterales como podría ser la ONU o la OTAN. Y por supuesto rechaza todo lo relativo al libre comercio, ¿no? Yo creo que con los aranceles ha quedado bastante claro que, por ejemplo, este tratado de libre comercio entre Norteamérica pues ha quedado un poco en las últimas, por no decir acabado del todo. A mí esto lo he leído varias veces, lo de que él es jacksoniano. A ver, Andrew Jackson fue presidente de Estados Unidos en la década de 1830. Es decir, han pasado ya 200 años de aquello. Estados Unidos, a diferencia de otros países, ha cambiado mucho en 200 años. Es cuando se ha construido el país, esencialmente, en los últimos 200 años. Cuando Jackson era presidente es cuando se inventó, por ejemplo, el revólver Colt, este de los vaqueros del oeste. El país sobre el que gobernó Andrew Jackson era un país mucho más pequeño que el Estados Unidos actual y no era ni de lejos una potencia mundial. El Estados Unidos de 1830 era una república joven que prometía, pero que todavía no podía ni soñar medirse no ya contra el Reino Unido. En 1830 no podía ni soñar medirse contra el Reino de España, que acababa de ver cómo se independizaban sus virreinatos en América. Es decir, si está mirando realmente lo que fue Andrew Jackson, está haciendo una anacronía absoluta. Estados Unidos, como primera potencia mundial, no puede vivir a espaldas del mundo. Podría permitírselo un país como el Estados Unidos de Jackson en 1830, y no del todo, ¿eh? Pero hoy por hoy es imposible. Imposible, es absurdo. Evidentemente no lo está haciendo, porque al mismo tiempo que utiliza estos aranceles como medida punitiva o herramienta diplomática, luego no tiene el más mínimo problema en reducirlos, una vez ya se han puesto a negociar. Quiere de nuevo, como en el caso de Ucrania, no sé si te has fijado, Julio, generar esa incertidumbre. Parece que con eso es feliz. Le gusta, de cuidado que te lo subo, cuidado que, vale, luego ya nos sentamos y te lo bajo de nuevo, pero te lo puedo subir en cualquier momento. Claro, sobre esa incertidumbre no se construyen relaciones fiables y duraderas, todo lo contrario, es como estar con un maltratador. Totalmente, al final son medidas que generan desconfianza y al final uno cuando ve todas esas declaraciones suyas, ya sea en redes sociales o directamente ante la cámara, pues uno piensa que para este hombre parece que los aranceles son la solución para todo. Pero bueno, en cualquier caso también, volviendo con el punto de vista de Trump internacionalmente, también es cierto que en muchas ocasiones antes de ser presidente en su primer mandato, criticó el hecho de que Estados Unidos no debería invertir tanto en la seguridad, en la defensa de países extranjeros, ¿no? Y bueno, lo cierto es que es un mensaje que yo creo que mucha gente llegó a comprar especialmente tras las guerras de Afganistán e Irak, ¿no? En las cuales, pues en Estados Unidos hay más o menos un consenso de que fueron guerras un tanto inútiles y que fueron un fracaso y un desperdicio de recursos humanos y materiales y que no dieron los frutos que se esperaba, especialmente tras, como digo, la crisis del 2008, principalmente, sí. Pero es que este consenso en Estados Unidos ya se había aceptado. Obama ya empezó a desinvertir, entre comillas, fue quien se retiró de Irak y quien fue desescalando la situación en Afganistán, donde estaban mucho más metidos. De Afganistán, como bien sabemos, se termina retirando Biden, pero después de un acuerdo de Trump. La idea en Estados Unidos, mucho antes de que Trump llegase a presidente, pues más o menos en la época en la que estaba refocilándose con Stormy Daniels, era la de que lo de Irak había sido un error y lo de Afganistán también. Y lo estaban viendo con sus propios ojos. Y nadie, ni un solo candidato, ni en el Partido Republicano ni en el Partido Demócrata, querían volver a eso. Esa sobrereacción después de los atentados del 11 de septiembre
pudieron comprobar en apenas 4, 5, 6 años que había sido eso mismo, una sobrereacción, y que les estaba costando una fortuna, les estaba trayendo en ataúdes a jóvenes en la flor de la vida, que les había metido en infinidad de problemas en lugares del mundo donde hasta ese momento no los habían tenido. Y Trump es un presidente más de los que vinieron después, es decir, tenemos a Obama, que ya no quería saber nada de esto, el propio Trump en su primer mandato, Biden y por supuesto Donald Trump. Esto va algo más allá de evitar las aventuras internacionales. Está el Estados Unidos como primera potencia mundial, y no es primera potencia mundial hasta el año 1945, es decir, los Estados Unidos salen de la guerra de Cuba fortalecidos, de la Primera Guerra Mundial fortalecidos, pero convertidos en primera potencia mundial no es hasta el año 45. Después de la intervención en la guerra de Vietnam, ya tenemos una época en la que procuran no meterse en líos, porque ven que lo de Vietnam les ha salido mal. Se les ha olvidado 30 años después y vuelven con esa misma estrategia. Nuestra misión es expandir la democracia, es estar presentes, somos el guía moral del mundo y además el policía, el sargento que tiene que estar vigilando que aquí nadie levanta la cabeza ni nadie hace nada malo. Bien, le siguió otra época en la que Trump no es nada especial. Así que, por un lado, lo de replegarse de eso es una tendencia en Estados Unidos en ciertas épocas, pero es que lo suyo es aislacionismo, porque no quiere tener aliados tampoco, como si los aliados le obligasen. Eso no se había visto nunca desde 1945. Los estadounidenses, y por algo se caracterizaban, era que sus aliados les trataban muy bien y les cuidaban muy bien. Eso pueden dar fe los japoneses, los australianos, prácticamente todos los europeos, siempre estaba ahí para lo que hiciese falta. Y ojo, los aliados por regla general les respondían. Lo que se puede decir en estos momentos es que Estados Unidos apenas tiene aliados a no ser que sean de tipo ideológico. Caso de Bukele, caso de Milei, caso de Orbán en Hungría. No son países, son personas con las que él tiene cierta sintonía ideológica. Pero no una cuestión estratégica de a mí me interesa estar a bien con el Reino Unido, me interesa estar a bien con Italia, me interesa estar a bien con Argentina, por lo que sea. No. Es algo personal. Vamos, que si mañana hubiese elecciones en Argentina y las ganasen los peronistas, la buena relación con Argentina se desvanecería de un día para otro. Esto lo dijo este mismo año que hemos dejado atrás. Lo de está todo sujeto a que Milei gane las elecciones o a que el partido de Milei gane las elecciones, recuérdalo. Que a Milei se le pusieron aquí diciendo ya podemos ganar bien. Así que es un aislacionismo condicionado a que quien gobierne en un sitio sea alguien afín. Lo hemos visto en la estrategia de seguridad nacional que se publicó a principios de diciembre. Europa muy mal, a no ser que, claro, gobiernen los que a mí me caen bien. Que era un poco vergonzoso. De hecho, lo que comentas de tanto de Argentina como de El Salvador es totalmente así. Al final es una relación que depende exclusivamente de la afinidad, de la simpatía ideológica entre los dirigentes de turno. Y efectivamente, eso es una manera, como comentábamos, de plantear las relaciones internacionales muy cortoplacistas, que cuando haya un cambio de presidente de otro partido político, tal vez en alguno de los países, pues podría cambiar, ¿no? Y el caso de Hungría que mencionas también es muy interesante, ¿no? Porque por un lado, a Europa le dedica un montón de críticas, algunas de ellas pues pueden ser comprensibles, como el tema de la regulación excesiva que penaliza la innovación y el crecimiento o la falta de inversión en defensa, ambos aspectos en los que tanto la UE como sus países miembros ya están tomando medidas, pero hay algunos que directamente no se corresponden con la realidad. El tema de que pinta una Europa con que no tiene ningún control sobre su inmigración, pese a que, como sabemos, Estados Unidos, tanto en términos relativos como absolutos, tiene más población inmigrante que Europa. O, por ejemplo, también critica a muchos gobiernos europeos por restringir la libertad de expresión y los valores democráticos. Y como sabemos también en los distintos rankings de democracias como Freedom House o como The Economist, muchos países europeos superan a Estados Unidos. Pero, sin embargo, curiosamente se jacta o suele decir mucho de su buena relación con Viktor Orbán. Un político que, como sabemos, ha marcado un gran retroceso del Estado de Derecho en su país y, para colmo, como sabemos, es también una persona bastante cercana al presidente ruso.
Cuando yo hablo con gente que es abiertamente trampista, y cuando digo abiertamente trampista es MAGA, al 100% estadounidense estoy hablando, lo que me responden es, ya, pero es que no te das cuenta que está inaugurando una nueva era que será un mundo completamente nuevo, que nada tiene que ver con el anterior y que va a seguir los lineamientos trazados por él. Claro, es cuando menos un tanto optimista esa visión del mundo, en tanto que lo confían todo, lo fían todo, a un tipo de 80 años, que solo puede estar 3 años más en la Casa Blanca. ¿Que podría tener un heredero? Sí, pero también podría no tenerlo. Un tipo que, a fin de cuentas, en el interior, aunque fuera, se comporte con cierta libertad, o con bastante, de hecho, libertad, en la política exterior es donde el presidente de Estados Unidos, la política exterior y la comercial, es donde tiene menos cortapisas. En la política interior no es así, ahí sí que tiene cortapisas, muchas, empezando por el propio Congreso, los gobernadores de los estados, etc. Bien, basta con que las elecciones de medio término, el mes de noviembre, las cosas le vayan mal para que todo ese presunto poder absoluto se venga abajo. Y, lo más importante, para que ese nuevo mundo que supuestamente trae bajo el brazo, un nuevo mundo fantástico, según sus defensores, pues ya no sea materializable. Vamos, que esto casi está unido a la vida del propio Trump. Que por cuestiones de lógica biológica no puede ser muy larga, tampoco ya, no le puede quedar mucho en una palabra. Sí, efectivamente, pero yo creo que más allá de que lógicamente, como cualquier ser humano, el tiempo de Donald Trump en este mundo es limitado y teniendo en cuenta que tiene 80 años, pues ya no va a ser demasiados años. Más allá de eso, sí que creo que las ideas que plantea, a mí me da un poco la sensación de que sí van a calar, sí que no va a permanecer en el tiempo. Pero vamos, en definitiva es algo que lo tendremos que ver. También en las elecciones de medio mandato, como sabemos, Trump va a concurrir, vamos, no él concretamente, pero su partido va a concurrir a ellas con un presidente con una popularidad bastante baja, como sabemos. Lo único que no sé yo hasta qué punto si el votante estadounidense, cuando vota a sus representantes, a sus senadores, lo hace en el sentido de para castigar o para premiar al presidente, o lo hace más por motivos de, bueno, es un candidato que, el congresista o senador que me gusta lo que propone, etcétera. No sé hasta qué punto hay esa diferencia, pero claro, evidentemente el control de tanto muchos de los gobernadores de los estados como de las dos cámaras legislativas pues va a ser determinante en la segunda mitad del mandato y que va a determinar hasta qué punto puede poner a punto sus políticas, sobre todo internas, como bien dices. Luego tenemos el tema de China. En el primer mandato, Donald Trump se centró en China. China era el gran rival, lo sigue siendo, pero en aquel momento. Era algo que el enfriamiento de las relaciones entre Estados Unidos y China ya había empezado en la parte final del segundo mandato de Obama, y es con Trump cuando se terminan de congelar. De hecho, la primera guerra comercial que declara Trump es con China en 2018. Yo lo recuerdo, yo ya hacía la contracrónica y nos llamó un poco la atención esa furia contra China. Ojo, en algunos aspectos venía acompañada de justificaciones razonables, ¿no? Es que estos tipos nos están claramente robando propiedad intelectual, es que estos tipos están haciendo dumping, es que, en fin, tenía una serie de fundamentos que en algunos casos eran razonables. Bien, en este caso, o ya en este mandato, lo que nos encontramos es que esa filosofía de la guerra comercial sistemática la está aplicando con todo el mundo, pero con China, en cambio, sí que se echó para atrás. Le puso el famoso Día de la Liberación en abril unos aranceles directamente enloquecidos que imposibilitaban el comercio, pero por la manera en la que encarecían los productos, y luego anduvo buscando la manera de arreglarse, y hasta octubre no lo consiguió, que acordó esta tregua con Xi Jinping, lo que vendría a demostrar que lo único que le funciona es que le hagan frente, porque es lo que hizo Xi Jinping. Le vino a decir: me subes los aranceles, pues van a ser recíprocos, te los voy a tomar represalias, y además algunas represalias van a ser especialmente dolorosas para ti, como el caso de las tierras raras. Con China, de hecho, trata de tener una relación lo más suave posible. Todo lo que abusa de sus socios europeos es delicado y cuidadoso con lo relacionado con China. Es decir, el Trump 1.0 y el Trump 2.0 en la relación con China nada tienen que ver, o poco tienen que ver. La retórica ha cambiado radicalmente.
No, no se parece, pues se parece muy poquito. No sé, quizás que ya se ha dado cuenta que China no es que vaya a ser una potencia, sino que lo es directamente y que por lo tanto se merece respeto y que no puede ningunearla como trató de hacer en su primer mandato en 2018, que han pasado años y que reconoce en cierta medida la importancia de China, de la misma manera que subestima la importancia de Europa. De nuevo estamos en lo mismo, en un cortoplacismo que llama la atención porque un país puede pasarlo mal económicamente durante una temporada, pero eso no significa que el país esté acabado y viceversa. Tú puedes estar en un momento mágico y que 3 años después estés en crisis. Los entusiasmos siempre son temporales. Yo recuerdo cuando ganó Obama las elecciones en 2008. Los obamistas llegaron como si eso fuese a durar ya todo el siglo XXI. Y no duró lo que duró. A los 8 años se produjo una inversión en la tendencia. En Claro. política todo es muy temporal. En ese sentido es cierto que la relación con China, como dices, llama mucho la atención, pero es que sobre todo hay que tener en cuenta que, claro, una relación, sobre todo en lo económico, bastante mala, como es actualmente la que hay entre Europa y Estados Unidos con aranceles altos, hay que entender que eso sobre todo beneficia mucho a China, que se puede ofrecer como, bueno, como un socio comercial más fiable, que está dispuesto a comerciar, no tanto a poner aranceles, ¿no? Y de hecho, una cosa que no mencioné antes cuando hablaba de Víctor Orbán es que también en Hungría se está construyendo una fábrica de BID. Así que realmente, como digo, más allá de esa incongruencia un poco en la relación con Orbán, realmente esa relación tan mala en lo económico con Europa, pues facilita mucho a China, que es supuestamente la potencia con la que pretende competir, un asunto en el que a grandes rasgos republicanos y demócratas suelen estar de acuerdo, que hay que intentar contrarrestar a China. Y también, como sabemos desde tiempos de Obama, se intenta que de alguna manera Estados Unidos, sin dejar de estar totalmente en escenarios como Europa o Oriente Medio, digamos, de reducir un poco la presencia para centrarse más en Asia-Pacífico, para centrarse más en China, que es realmente, de alguna manera, el actor que le disputa esa hegemonía mundial. Vamos con Hispanoamérica, Julio, que este es otro de los temas. Hispanoamérica para Donald Trump en su primer mandato significaba control migratorio y control de tráfico de drogas. Ya, no había mucho más. Evidentemente, pues sí, estaba en contra, como es lógico, de Nicolás Maduro, además apoyó todo lo que pudo a Juan Guaidó en el año 2019, pero no estaba dispuesto a llegar más lejos. También estaba en contra del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, por supuesto, del régimen de Díaz-Canel, de los Castro en Cuba, pero no quiso ir más allá. Simplemente, Hispanoamérica, además se lo relajó a a Mike Pence, que era su vicepresidente en aquel entonces, que era el que se encargaba de llevar los asuntos hispanos, y nada más, no le dio más importancia. Esta vez nos ha traído una reelaboración o reinterpretación de una doctrina, en este caso anterior a Jackson, incluso al presidente James Monroe, a la que los analistas le han llamado el corolario Trump, pero que la prensa y él mismo está encantado con que se llame doctrina Donroe, por lo de Donald. Vamos, esta doctrina se basa en la idea de que nadie, ninguna potencia, se entiende extraamericana, extrahemisférica, debe intervenir en esa parte del mundo. Esa parte del mundo es el hemisferio occidental, lo que va desde el Ártico hasta la Antártida y que incluye a todos los países de América, incluyendo la isla de Groenlandia, que aunque formalmente está en el hemisferio occidental, bueno, está en el medio del Atlántico Norte, pero bueno, al menos desde el punto de vista geológico, forma parte de la placa de Norteamérica y no de la placa euroasiática. Pero bueno, Sicilia forma parte de la placa africana y no podemos decir tampoco que Sicilia sea un país africano. Es decir, que no se puede confundir las placas tectónicas con lo que hay encima de la placa tectónica. Pero bueno, el hecho es que lo de Groenlandia lo interpreta en la misma clave. Pero aparte de eso, tenemos hace apenas unas semanas lo de Nicolás Maduro, que por fin ha hecho algo en Venezuela y ha puesto en marcha una transición
que como mínimo hay que ser escéptico de que eso vaya a terminar bien, y por terminar bien se debe de entender que Venezuela recupere la democracia. Digo que hay que ser escéptico porque entre tanto, y estamos ya día 20 de enero, allí siguen mandando los chavistas en la persona de Delcy Rodríguez. Ha realizado ataques furibundos contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que es un tipo que se va a ir sí o sí porque este año, entre unos meses, hay elecciones en Colombia. Ha reclamado, mejor dicho, que a los panameños que le devuelvan el canal de Panamá, que fue, devuelto, nunca mejor dicho, a la República de Panamá en el año 1999. En fin, sus distintos movimientos respecto a América son un poco también de otra época. En este caso ya sabes, el Big Stick, ¿no? La diplomacia de los cañoneros y el gran palo de aquí, eso que decía Roosevelt, ¿no? Habla suave y lleva un gran palo en la mano, ¿no? Claro, esto quizá podía funcionar en 1900, cuando lo que había debajo de los Estados Unidos eran esencialmente, sobre todo en Centroamérica y en el Caribe, pequeñas repúblicas pobres, no muy pobladas, fácilmente influenciables. Pero es que hoy no es así. Yo no sé hasta qué punto mexicanos, brasileños, estamos hablando de países muy grandes y muy poblados, y en todos los casos países industriales, como es el caso de Brasil o de México, potencias industriales, se van a dejar torear como se toreaba el propio Roosevelt o McKinley, se toreaban pues aquellas repúblicas bananeras, nunca mejor dicho, de principios del siglo XX. De nuevo estamos ante otro anacronismo que él reinterpreta a su manera, este de la doctrina Monroe. Efectivamente. De hecho, bueno, yo creo que si tenemos que hablar de Trump en Latinoamérica, claramente el país que tiene más protagonismo es Venezuela, ¿no? Un poco hablando de Venezuela, sobre los motivos de la intervención de Estados Unidos allí, la famosa Operación Resolución Absoluta, pues hay realmente muchas opiniones al respecto. Hay quien dice que es por el petróleo, otros que por el narcotráfico, otros para restaurar la democracia y otros para dejar clara esa doctrina Monroe, ¿no? Yo creo que en realidad todos estos factores son complementarios y son válidos. Pero claro, en el tema del petróleo, por ejemplo, hay que tener en cuenta que no todo es tan fácil como parece. Cierto que se trata del país con más reservas probadas de petróleo del mundo, pero se trata de un petróleo bastante viscoso, que es bastante difícil que fluya, por lo que se suele mezclar con otros petróleos más ligeros. Tiene más impurezas, tiene muchas impurezas que hace falta refinar. Y pues también, como sabemos, la infraestructura de Venezuela, la infraestructura petrolera está en muy mal estado como resultado de muchos años de mala gestión. Así que pues lógicamente necesita unas inversiones muy grandes. Hablando de narcotráfico, es cierto que Venezuela se suele mencionar como un narcoestado porque, como sabemos, por la colaboración de sus altos cargos del ejército y del gobierno en esta actividad. Pero claro, realmente ni es un país productor principalmente, ni está en un lugar muy importante en cuanto a la ruta de estupefacientes de Sudamérica a Estados Unidos. Yo creo que en este sentido es un poco el pretexto legal al que se han acogido y han intentado plantear esta acción como una especie de operación policial, ¿no? Porque yo creo que si realmente hubieran querido dar un duro golpe contra el narcotráfico, lo más efectivo tal vez hubiera sido atacar a los cárteles mexicanos, ¿no? Y tú, como bien decías, hay que tener en cuenta que sí, es cierto que Maduro ha sido capturado, pero su régimen sigue ahí, sigue funcionando. Y bueno, en este sentido, en cuanto al argumento de si es para restaurar un sistema democrático, pues ya sabemos un poco la postura que tiene con María Corina Machado. Ella le ha entregado su premio Nobel, aunque ella sigue siendo la titular. Parece que tienen muy buena relación, se han dedicado muy buenas palabras en redes sociales, pero en definitiva sigue diciendo que no tiene el poder ni la legitimidad o el apoyo, mejor dicho, para ser la líder de Venezuela. Porque aquí, claro, hay un elemento bastante curioso porque, por un lado, Delcy Rodríguez tiene el poder, pero no la legitimidad, y a María Corina Machado y a Edmundo González les pasa lo contrario. No tienen el poder, pero sí tienen esa legitimidad. Y ya por último, mencionar que yo creo que realmente el motivo más importante a la hora de esta operación en Venezuela es sobre todo el hecho de, como decimos, doctrina Monroe, el tema de eliminar la influencia de potencias
extraamericanas como Rusia, China o Irán en Venezuela, ya que realmente una cosa que no se suele conocer mucho es que según algunos indicios de la inteligencia tanto estadounidense como israelí, son indicios, son información que no está confirmada, pero vendría a apuntar que tanto el grupo Wagner como Hezbollah tienen presencia en el país sudamericano y que también el uranio que hay en Venezuela se podría tal vez estar enviando a Irán para alimentar su programa nuclear. Y bueno, creo que en definitiva pueden ser unas razones de peso a estas. Respecto al tema este de Venezuela, lo he hablado mucho a lo largo de este mes. Yo no es un tema que no me dice, no, pero tienes que creer que la voluntad, no, yo sé o no sé, yo no creo, y mucho menos quiero creer. Tienes que querer creer que va a solucionarse. A ver, la razón por la cual hizo lo que hizo el día 3 de enero, que es sacar a Maduro de Caracas y llevarla a Nueva York para que le procesasen, sigue siendo un misterio a estas alturas. Desde luego el petróleo no justifica una operación como esa porque, en fin, el régimen sigue allí y el petróleo además es un petróleo, como bien decías, un petróleo extra pesado que requiere unos costes más altos de extracción, que no solo requiere unos costes más altos de extracción, sino un refino especial. Además hay que reconstruir la infraestructura petrolífera venezolana, que está pues en un estado semirruinoso. Eso lo tiene que pagar las petroleras estadounidenses, ya se ha estimado que serán 120 mil millones de dólares, que con el precio del crudo en estos momentos, pues la verdad tardarían unos cuantos años en recuperar esa inversión, en el caso de que no pase nada más, es decir, que realmente se vaya hacia un gobierno democrático que dé seguridad jurídica. Luego está la cuestión de la droga, también la hemos hablado aquí en la Contracrónica. La droga que salía de Venezuela a través de este cártel de los soles que conformaba el ejército y el propio régimen bolivariano era esencialmente cocaína que provenía de Colombia y de los Andes y que iba hacia Estados Unidos. Pero este cártel era un cártel puramente de transportistas. Si quiere atacar el suministro de droga tiene que ir a México, no tiene que ir a Centroamérica, no tiene que ir al cártel este de los soles. No sé, las dos excusas fundamentales a mí sinceramente se me escapan. La tercera que has aportado, lo de alejar de allí a Irán, aunque Irán no hace falta ya que se le aleje de muchos sitios porque se van por su propio pie, pero el caso de Rusia, el caso de China, quizá lo tengamos que encontrar ahí. Aquí mando yo y no voy a consentir que nadie más se meta en esto, pero aun con todas sigue teniendo a Cuba a 100 kilómetros de la costa de Florida, donde puede operar cualquiera. Es decir, si quería ir al origen de todo el mal, el origen de todo el mal está en Cuba, no está en Venezuela. Venezuela fue un producto de la dictadura cubana. Un producto que terminó haciendo mucho daño a esa Venezuela chavista porque tenía petróleo. Claro, también hay la posibilidad de que realmente se crea esta doctrina Donroe y crea que puede volver a echar atrás en el tiempo y que su poder sea indiscutible dentro de América. Ten en cuenta que victorias como la de Kast en Chile o la de Milei en Argentina le han animado. De hecho, bueno, realmente igual esto, quién sabe, dentro de 10 años, igual no está él para verlo, pero le cambia la cara política al continente, pero volveríamos a lo mismo. La política es muy efímera. Donde hoy está la gente en Chile o en Argentina votando a unos candidatos, dentro de 10 años estarán votando a otros que sean opuestos. Las democracias son así, funcionan con estos ciclos. Es decir, que la ilusión esa de yo voy a inaugurar una nueva era, pues es propia de alguien que o no sabe mucha historia o tampoco conoce muy bien el ser humano. Sí, correcto, efectivamente. En definitiva, al final, si lo pensamos, en cierta manera, el hecho de volver a la doctrina Monroe significa volver a un tiempo en el que, como comentábamos, Estados Unidos ya no sería una potencia mundial, sino que se quedaría únicamente como potencia hegemónica en su continente y que renunciaría a esa hegemonía mundial, ¿no? Y también un pequeño último apunte sobre Venezuela. Me llama especialmente la atención el hecho de que en los últimos días hayamos visto esta liberación de presos políticos, ¿no? Se habla de entre 139 o 155, dependiendo de las fuentes. A mí me llama especialmente la atención que se haga justamente ahora.
Tal vez se podría tratar de parte de algún tipo de negociación, de pacto entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, o tal vez sea un gesto de estos últimos de buena voluntad. Y es que yo creo que también hay que entender, bueno, aparte también está el hecho de que me llama mucho la atención el tono de voz que utiliza Delcy Rodríguez en estos días, ¿no? No tiene nada que ver con las declaraciones tan incendiarias, tan abiertamente antiamericanas que hacían tanto Maduro como Chávez, ¿no? Son unas conversaciones que, bueno, relativamente comedidas, un poco de cal y una de arena, y que yo creo que en definitiva en Venezuela el gobierno es muy consciente de que al final, si Estados Unidos ha sido capaz de apresar a Maduro, que nadie está a salvo. Y que, bueno, en definitiva Trump es el que tiene la sartén por el mango y, en definitiva, el gobierno de Venezuela ya casi no tiene ninguna baza con la que negociar. Bueno, yo confío, de verdad, espero, más que confío, que efectivamente esa transición se termine completando bien. Tengo mis dudas respecto a cuánto tiempo tardará y en cómo se terminará haciendo. Pero bueno, igual dentro de 2 años, pues miro para atrás y digo, pues mira, se hizo de esta manera y yo ni siquiera había sido capaz de verla. Más tienen que suceder cosas que todavía no han sucedido. En fin, bueno, Julio, que llevamos, como tal y como habíamos prometido, ya casi 1 hora aquí departiendo sobre este primer año de Donald Trump. A mí no me gusta hacer pronósticos, ya lo sabes, ni mucho menos vaticinios. Yo desconozco lo que va a suceder y tú también, Julio, por muy listo que seas. Ninguno conocemos lo que va a suceder, pero por lo que sabemos hasta ahora, todo invita a pensar que al menos hasta las elecciones de medio término vamos a tener más Trump. Vamos a tener un Trump 2.0 intensificado, porque se le ve como en la cima de su gloria. Podríamos encontrarnos en el momento álgido de su mandato. Sí, es posible. Y también un poco, tal vez, a modo de conclusión de esta conversación, mencionar que, bueno, sí que es cierto que había algunos frentes de la política internacional de Estados Unidos donde las acciones de Trump han tenido resultados muy exitosos. El caso de Venezuela, que, bueno, militarmente ha sido una operación prácticamente impecable. O, por ejemplo, el tema también de Israel y Palestina, que aunque lógicamente teniendo en cuenta que es un acuerdo al que todavía le queda tiempo, jamás tiene que desarmarse y en definitiva se tienen que dar muchos pasos y se tiene que establecer un calendario. Pues bueno, al menos se ha podido poner un armisticio a este conflicto, se han podido liberar los rehenes y en ese sentido, por el momento, le han salido las cosas relativamente bien. Pero claro, también la cara un poco negativa es que en definitiva está actuando de una manera como mínimo hasta cierto punto hostil con los que se supone aliados. Y claro, también hay que tener en cuenta que en parte desde después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ha sido la potencia mundial, la primera potencia mundial, es porque ha tenido una red de aliados que le han permitido lograr muchos de sus objetivos, en definitiva. Efectivamente, así es. Sin aliados muy lejos no se llega, porque hoy estás bien, pero mañana ya no estás tan bien y lo que necesitas es que alguien te eche una mano. Bueno, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de la debacle económica iraní. Irán podría ser rico por sus recursos naturales, su saber hacer comercial y su capital humano, pero no lo es. De hecho, su población es mísera, porque es gobernada por sátrapas sin escrúpulos tutelados por imanes ineptos. La situación económica está llegando al límite de incompatibilidad con la paz social. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 20 de enero. Vamos a despedirnos de Julio. Muchas gracias por habernos acompañado, Julio. Pues nada, gracias a ti por darme un día más la oportunidad de estar aquí contigo. Solo faltaba. Solo faltaba. Tú sabes que siempre tienes el programa abierto. Ya sabes, ahora pensar otra idea para comentármela y nos hacemos otro programa, que seguro que la audiencia recibe encantada. Sí, seguro que algo se me ocurre, no te preocupes. Bueno, pues nada, nosotros entre tanto ya sí que nos vamos. Ya sabéis, estamos exactamente a martes. Mañana será miércoles, lo que significa que habrá contracrónica. Aquí os espero. Hasta mañana.